Buenos días. Vamos a ver hoy qué es un diccionario en JavaScript y a través de un ejemplo vamos a ilustrar cuándo conviene utilizar cierres, clases y un poco la metodología que hay que seguir. Los diccionarios clave-valor son unas estructuras muy utilizadas en programación de aplicaciones que básicamente tienen una clave para acceder a un valor determinado. En JavaScript los objetos cumplen esta función. Los objetos son una de las construcciones mejores y más brillantes de JavaScript que hay que utilizar siempre lo más que se pueda porque, digamos, son diccionarios clave-valor que el lenguaje implementa con una sintaxis muy sencilla, que es el constructor, el literal de construcción de objetos, donde el nombre de la propiedad es la clave y el valor que está guardado, digamos, en la propiedad es el valor asociado a ese nombre. A continuación, en este tema vamos a ilustrar con una agenda de teléfonos cómo se puede hacer pues, diccionarios clave-valor muy sencillo, donde los nombres de las propiedades serán los nombres de las personas y pues, el teléfono será el contenido asociado a ese nombre. Como los nombres de las personas tienen una sintaxis que no se corresponde con la notación punto, tendremos que utilizar la notación array para acceder a ellos. Y cuando queramos ver el teléfono de Javier García, pues tenemos que utilizar la notación array, o la notación está entre corchetes, que es muy práctica y muy útil en JavaScript. Los literales admiten ambos tipos de nombres. Admiten el nombre de la notación punto, sin que esté entre comillas, como en los string, como un string, pero si tenemos nombres extendidos, como estos de aquí, Javier García, José Jiménez, pues podemos utilizar el nombre en forma de string, que nos permite crear objetos con nombres que sean strings arbitrarios. De esa forma tendríamos, por ejemplo, aquí un objeto donde el teléfono de Javier García lo definimos en esta propiedad aquí, el de José Jiménez aquí, y el de Pepe, que este sí se ajusta a la notación array, pues utilizamos pues, la notación punto. Esto es posible en JavaScript. Bueno, vamos a ver entonces cómo es esa agenda telefónica que vamos a construir. Vamos a construirla con cierres y con clases, con un cierre y con una clase para ver las diferencias y similitudes, y veremos que es sintácticamente totalmente similar, como ya hemos visto, hemos empezado a esbozar en los temas anteriores, donde el constructor de la clase pues pasa a ser sustituido en los cierres por la función esta factoría de objetos que va devolviendo objetos interfaz. Ambos son muy similares y entonces sustituyendo lo que sería el constructor por esta factoría de objetos y transformando lo que es el objeto que en los objetos se asigna al prototipo por el objeto que se vuelve como interfaz, tenemos más o menos un mapeado sintáctico casi uno a uno de definición de clases en definición de módulos utilizando pues, los cierres. La agenda va a ser un objeto con dos propiedades, van a ser propiedades internas, por eso empiezan por el subrayado, para indicar que son internas y que no las vamos a hacer accesibles en el exterior directamente, sino solo a través de los métodos, y por eso llevan un subrayado delante. Y luego el título tendrá simplemente un string con el título de la agenda. Tenemos una agenda de amigos, otra agenda de trabajo, otra agenda de, yo qué sé, pues actividades nocturnas, lo que queramos tener. Y luego tendremos otra con el contenido que ya será el objeto diccionario, el objeto donde vamos teniendo pues, los nombres de las personas con sus teléfonos. Básicamente accederemos a este objeto a través de funciones que serán métodos de este objeto que vamos creando, del cierre que volvemos en la interfaz o de las clases en el prototipo y que definiremos, digamos, de acceso y que definiremos de forma que nos permitan acceder a los contenidos que nos interesan. Ilustraremos también cómo se puede utilizar JSON como un mecanismo de serialización para extraer, por ejemplo, toda la agenda telefónica en forma de un string que luego podemos reconstruir y volver a meter dentro de otro objeto con facilidad. Vamos a ver primero la agenda como cierre. Vemos aquí que definir esa agenda como cierre es muy sencillo. Tenemos aquí la función que nos define el objeto, tiene dos variables que son título y contenido, y luego el objeto de retorno. Aquí no hay ninguna función interna, solo hay variables internas.
En módulos más complejos sí que aparece la necesidad de tener funciones internas para estructurarlas bien. Aquí no las hemos utilizado porque hemos elegido este ejemplo precisamente porque es muy sencillo y este ejemplo nos ilustra cómo podemos utilizar los objetos para tener diccionarios clave-valor, que es lo que necesitamos aquí. Entonces hemos metido 5 funciones, la función título, que nos devuelve el título, es decir, el valor de la variable título. Meter, el título se crea al construir la agenda, porque pasamos 2 parámetros, aquí el parámetro título que tenemos y la inicialización, que son los valores iniciales que queremos meter en esa agenda. El título será un string y la inicialización será un objeto, como estos que tenemos aquí con el que inicializamos los valores iniciales. Eso es algo que es muy habitual cuando se crean módulos en JavaScript. Cuando queremos definir un conjunto de claves valor, pues pasamos un objeto que inicializa pues, el diccionario que estamos manejando. Entonces, nosotros cuando creemos esos objetos, esas agendas las crearemos pasándole primero un título, aquí creamos la agenda de amigos, le ponemos el string amigo de nombre y luego un objeto que es el teléfono de Pepe y el de José, a la agenda de amigos. Y luego pues metemos un elemento más. Aquí la agenda de trabajo, donde pues le pasamos el string trabajo para el título y Javier García y José Jiménez como los nombres con el que inicializamos la agenda. Luego podemos ir metiendo y sacando según queramos con el resto de los métodos. Entonces, así es como se inicializa una agenda de este tipo. Después tenemos la función título para extraer el título, la función meter para añadir un nombre de teléfono más, la función teléfono para extraer el teléfono de un nombre determinado, la función borrar para borrar un nombre de teléfono y la función toJSON para extraer todo el contenido de la agenda con un objeto JSON utilizando el método Stringify. ¿Cómo se ve el uso de los objetos como diccionario? Nos hace esto muy sencillo. Para meter el contenido siempre tenemos que hacer contenido, pasándole el nombre que queremos meter, le asignamos el teléfono con la notación array. Para extraer el teléfono de un nombre determinado, pues a contenido, con la notación array, le pasamos el nombre y nos devolverá el teléfono. Para borrar, simplemente haremos delete, digamos, de contenido nombre, con notación array, lo que nos borrará esa propiedad. Y para extraer toda la agenda como JSON, simplemente le pasamos el objeto contenido, que es donde están todos los teléfonos que tenemos guardados con sus nombres, digamos, a la función Stringify de JSON, y nos vuelve un string, que será muy largo si la agenda es grande, con todos los teléfonos. Entonces aquí vemos cómo se utiliza. Aquí creamos la agenda de amigos, como ya hemos visto, añadimos el teléfono de Jesús, después creamos la agenda de trabajo, no hacemos nada. Y aquí, pues, utilizando, bueno, pues el programa con el console log, vamos sacando, pues, el título de la agenda, y vamos viendo lo que nos va dando este programa que nosotros vamos invocando aquí, porque esto es simplemente la definición del módulo, la definición del funcional. Luego aquí creamos las dos agendas y aquí sacamos por pantalla, pues, el título de la primera agenda, el teléfono de Jesús, el teléfono de José, borramos José, el teléfono de José borrado, por eso nos da un defined aquí, cuando queremos sacar el teléfono de José que acabamos de borrar. Luego ponemos una línea en blanco, que es esta línea en blanco de aquí, y aquí tenemos pues la agenda de trabajo, y luego pues tenemos el teléfono de Javier García, que es lo primero que nos devuelve aquí, y luego pues la agenda completa que nos devuelve como un string JSON, que es esta de aquí. Trabajo es toda esta agenda de aquí. Bueno, y así vemos cómo es muy sencillo definir una agenda con un cierre. Vamos a verlo como clase. Cuando definimos la agenda como clase, pues tenemos una estructura sintáctica muy parecida. Ya he comentado que existía casi un mapeo sintáctico que es casi 1 a 1. El constructor tiene el mismo nombre pero con mayúscula. Recibe los mismos parámetros. Las variables pasan a ser propiedades del objeto que construimos. Y luego el objeto prototipo tiene el mismo interfaz que el que devolvemos en el cierre. Sintácticamente es exactamente lo mismo. El uso es prácticamente igual. En vez de invocar la factoría de objetos, construimos un nuevo objeto con el operador new, invocando el constructor, y no directamente la factoría de objetos sin new. Pero lo demás es todo lo mismo, y el uso que hacemos para inspeccionarla, ver los valores, añadir y borrar, como hacemos en el primer caso
con la agenda de amigos y obtener estos resultados es exactamente el mismo. Esta parte es un código que es sintácticamente idéntico al de la clausura anterior. Y para la agenda de trabajo, pues también es exactamente idéntico. La única forma en que difiere el uso es que en un caso creamos un objeto nuevo con new y en el otro caso simplemente invocamos el constructor, invocamos el método de la factoría de objetos, la función de la factoría de objetos. Pero todo lo demás es exactamente igual. Bueno, vamos a ver entonces ahora un breve resumen de los cierres o clausuras que tienen aquí, que es lo que acabamos de ver. O sea, una función se puede utilizar como algo para encapsular un espacio de nombres, donde habrá partes locales y partes visibles en el exterior, que se devuelven a través de este parámetro de retorno, que es el objeto interfaz. Las propiedades de un objeto son accesibles en el exterior del objeto y no crean un espacio de nombres diferentes, quedan aquí dentro. Como además todos estos propiedades y funciones o métodos que hacemos accesibles en el exterior las guardamos en un objeto determinado, en una variable que hace de nombre de módulo, digamos, pues todas esas variables están ya desambiguadas correctamente. Como además los cierres nos permiten tener adicionalmente definiciones locales que no van a ser visibles, pues eso se recomienda utilizar cierres en vez de clases siempre que se pueda, porque las clases encapsulan peor los espacios de nombres que los cierres o clausuras. Y con esto vamos a dar unas pequeñas reglas de cómo estructurar los programas JavaScript. JavaScript es un lenguaje orientado a objetos, funciones y prototipos. Bueno, más a prototipos que a objetos. Usando bien JavaScript podemos paliar sus principales deficiencias, que resumo aquí de una forma muy simplista, en que los programas son monolíticos y obligan a utilizar variables globales. Como ya hemos visto, hay que utilizar esas variables globales solo para meter módulos, siempre que sea posible, y prácticamente siempre eso es posible. Además, no existe un mecanismo de modularización que separe el código de las diversas partes con espacios de nombres diferentes. Y además tenemos un tipado de pathos que es bastante inseguro, porque dentro de las definiciones de las clases y de sus métodos, de sus constructores y de sus métodos, no aislamos en un espacio de nombres diferentes. Por eso, estos errores, que son errores bastante graves, los paliamos pues haciendo un uso, digamos, tal como se ha mostrado aquí en estos temas, tanto de los objetos como de las funciones. Hay que utilizar las variables globales para definir módulos únicamente y que contengan dentro de ellas objetos que definan acceso a módulos. Esos objetos deben ser o clases o cierres, que den acceso a través de sus propiedades y funciones pues a variables o métodos que queramos hacer accesibles en un entorno determinado. De esa forma obtenemos estos nombres tan claros, legibles y eficaces. No hay que utilizar las variables locales para nada más. Hay que minimizar su número siempre que se puede. Y la mejor forma es separar toda la funcionalidad en módulos independientes y que sean las variables globales las que contengan estos módulos, sean contenedores de estas variables estructuradas que son los módulos. Para crear módulos hay que utilizar preferentemente cierres, porque son mecanismos que controlan mucho mejor el espacio de nombres que los objetos. Por eso, siempre que se pueda, digamos, pues utilizar cierres, utilizar por supuesto las clases existentes, las core clases estas, y enriquecer sus prototipos de una forma correcta y comprobando siempre que cuando enriquecemos un prototipo de estos no estropeamos alguna de las funciones o propiedades existentes, comprobando que esa propiedad no existe, y solo si por alguna razón muy especial tenemos que crear clases nuevas en vez de cierres o clausures que son mucho más eficaces desde el punto de vista de los espacios de nombres. Muy bien, pues con este breve resumen de cómo utilizar clausures y clases acabamos este módulo. Muchas gracias.